Acelerando Empresas, episodio 364. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, claro que sí, acompañarte hoy, jueves 7 de noviembre, en este episodio número 364, en el que vamos a hablar un monográfico específico sobre el ciclo de sobreexpectación. Una palabra un poco rara, pero bueno, en inglés es Hype Cycle y bueno, es un invento de Gartner para hablar de la maduración y adaptación de una tecnología, algo muy interesante y muy importante para los emprendedores. Así que vamos a hablar de ello hoy en exclusiva. Pero antes recordarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com y le eches un vistazo a los cursos prácticos en vídeo y las masterclass de expertos que hay, porque están muy interesantes, merece mucho la pena, no te lo pierdas y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. ¿Qué es el ciclo de sobreexpectación? O en inglés, Hype Cycle. Pues veréis, el Hype Cycle, o bueno, ciclo de sobreexpectación, es una curva que representa la madurez y la comercialización de una tecnología, ¿vale? Esto, bueno, es algo que se inventó Gartner en 1995 y pues desde entonces viene aplicando de forma muy intensiva, se ha hecho muy popular porque, como sabéis, Gartner es una grandísima consultora estadounidense que es muy puntera en visión, estrategia y tecnología de pues muchos tipos distintos, ¿de acuerdo? Entonces ellos publican anualmente una serie de informes, una serie de gráficas basadas en este ciclo de sobreexpectación que pues básicamente analizan el estado de madurez de las distintas tecnologías que hay en el mercado o que van a llegar al mercado, ¿de acuerdo? Básicamente, bueno, en general la curva, aunque no la puedo contar así, pues porque estamos en un podcast, ¿no? Pero podéis verla en las notas del programa, en la web, en acelerandoempresas.com. Es una curva que inicialmente empieza creciendo mucho, llega a un pico muy alto, es el pico de las expectativas, que además son expectativas sobredimensionadas, según Gartner, y después baja también rápidamente a lo que llaman el abismo de desilusión. Y bueno, esto es porque una vez que al principio ha habido mucho hype, ¿no? Por eso el hype, la palabra de el nombre del ciclo, pues después baja también muy rápidamente, prácticamente hasta el lugar de lanzamiento, ¿no? Hasta la base. Pero después de un tiempo se empieza a ver que esa tecnología sí que, pues, era prometedora, lo que pasa es que quizás tuvo demasiado protagonismo, ¿no? O sea, nos pusimos demasiado locos, ¿no? Y entonces empieza a consolidarse en lo que llaman la rampa de consolidación y finalmente llega a una meseta, una gráfica pues más lineal, más horizontal, en la que pues ya ellos llaman que está en productividad. Es decir, que ya pues se puede decir que el mercado lo ha aceptado, que se está aprovechando y que realmente tiene interés y por tanto se comercializa de forma normal, aceptadamente por el mercado. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué viene? Pues viene prácticamente a lo que decía Roy Amara, que pues sacó una ley, una especie de enunciado llamado la ley de Amara y decía lo siguiente. Decía, nuestra tendencia es sobreestimar los efectos de una tecnología en el corto plazo y también, a la misma vez, subestimar el efecto en el largo plazo. Es decir, cuando sale algo nuevo, pues nos ponemos, como decía antes, muy locos, ¿no? De que esto va a cambiarlo, va a revolucionarlo todo y realmente, bueno, es verdad que esto en el corto plazo, pues al final no llega a revolucionar tanto, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente porque necesite más madurez, necesite más investigación, necesite más apuestas, necesite mucho más desarrollo, en definitiva. Pero en cambio, a largo plazo, que ya pues dábamos porque aquello, bueno, esto es del pasado, pues ahora en el largo plazo es cuando vemos efectivamente que aquello sí que tenía sentido y que efectivamente tenía un gran efecto en pues, la industria o en la sociedad o en lo que fuera. Hay muchísimos ejemplos, muchos, ¿vale? Así que pues voy a contar algunos porque Gartner los va publicando. Como digo, anualmente pues hace un informe sobre inteligencia artificial, todas las tecnologías relacionadas sobre inteligencia artificial y las posiciona en distintos estadios en esta gráfica. También, por ejemplo, de blockchain, de internet, del mundo de las ventas a nivel digital, también de temas gubernamentales, ¿no? De políticas digitales. En fin, hay mucho que se puede ver. Podéis entrar en la web de Gartner y la verdad es que es muy interesante ver cómo van evolucionando porque van avanzando, ¿no? Año tras año. Y pues bueno, no es que ellos tengan toda la razón, ¿no? Es cierto en 100%, pero bueno, puede darte una idea bastante orientativa, interesante de qué estado está una tecnología en particular. ¿De acuerdo?
Pues bien, voy a poner unos ejemplos para que entendáis un poquito de qué estoy hablando mejor y me voy a basar en los gráficos de 2019 de Gartner, por ejemplo, en inteligencia artificial, ¿vale? Un tema que igual os interesa a algunos, otros quizás es un poco más desconocido, pero en general algunos términos sí que ya pues nos suenan a todos, ¿vale? Al principio de la curva, lo que es en la parte de I+D, ¿vale? En el principio que empieza a subir rápidamente, pues ellos dicen que actualmente, a año 2019, que es donde sacan esta gráfica, pues por ejemplo se están desarrollando cuestiones como la inteligencia aumentada o como el cloud service, o sea, los servicios de cloud de inteligencia artificial, o pues por ejemplo como la inteligencia artificial general, ¿vale? Que es pues ya un nivel de inteligencia artificial súper avanzado, ¿no? Entonces todo esto está en I+D, todavía en etapas muy tempranas, ¿no? Pero si nos vamos un poco más adelante de la curva, que están en el hype, es decir, en el momento de la cúspide total, pues nos encontramos, por ejemplo, temas como los chatbots, ¿de acuerdo? El chatbot, pues ya sabemos, ¿no? Es algo que está pues ahora mismo súper en boga porque pues se utiliza pues chatbots en muchos sitios, ¿no? Se está empezando a utilizar en Facebook, ¿no? En páginas web y tal, y eso está ahora mismo en la cúspide, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Pues esta curva, este pico cúspide, en el que por ejemplo está chatbot, según ellos, a año actual, a 2019, pues es un pico de expectativas infladas. Es decir, como decía antes, a corto plazo estamos entendiendo que esto va a revolucionarlo todo, pero probablemente no haya pasado, según ellos, todavía a el valle o al abismo de la desilusión. Es decir, que probablemente igual después cae de forma estrepitosa, pero tampoco es que ni ahora es tan revolucionario, tan bestia, ni después va a ser tan poco interesante, ¿no? Sino que después se recuperará y realmente cuando ya llegue a la industria en general será dentro de un tiempo, ¿no? Por ejemplo, si vamos al Machine Learning, que está dentro de esta gráfica también de 2019 de Gartner, nos dice que ya está bajando la curva del pico y está ya acercándose a la profundidad, ¿no? de la desilusión. De hecho, si bajamos un poquito más, vemos que hay un caso que todos conocemos, que es los vehículos autónomos, ¿no? Los vehículos autónomos, según Gartner, están en lo más bajo de la desilusión. Es decir, después del hype que hubo hace unos años de lo que podría pasar con los coches autónomos de Google y tal, que iban a revolucionarlo todo y además de forma instantánea y tal, pues bueno, es verdad que están pasando los años y todavía no vemos los vehículos autónomos en la calle. ¿Por qué? Pues bueno, por temas de regulación, por temas de avance y seguridad, confianza de la gente, de la venta de coches a un precio razonable, con lo cual pues ahora está como todo el mundo se ha venido un poquito abajo con este tema, sobre todo bueno en Estados Unidos y tal, porque aquí sabemos que nos llegan las cosas un poco más tarde, ¿no? Pero pues realmente esto se va a recuperar según la curva de Gartner y llegará un momento en que efectivamente sí que el mercado lo acepte de una forma ya importante y haya un 20-30% de cuota de mercado cuando llegue a lo que es la meseta de la productividad, ¿de acuerdo? De hecho, pues en esta misma curva de inteligencia artificial que estoy analizando con vosotros, pues aparece un caso que ya sabemos que es muy utilizado, que ya es algo muy habitual, que ha llegado a una gran penetración de mercado y que hace no mucho tiempo estaba en alguna de estas fases anteriores, que es el reconocimiento del habla. Es decir, los asistentes virtuales en los cuales tú les hablas, como Alexa o Google Home, en fin, que tú pues evidentemente ahora utilizas como si fuera algo muy normal, muy natural, que funciona muy bien, pero que esto han pasado muchos años desde los primeros comienzos de los reconocedores de lenguaje como el Dragon y todo esto que había, y pues bueno, hasta que ha llegado ahora a popularizarse a la población en general y tal, pues ha habido bastantes años de por medio. Por lo tanto, esto es algo muy interesante que, como digo, no solamente en el caso de inteligencia artificial, sino en otras áreas tecnológicas es importante echarle un vistazo, ¿vale? Para saber cómo opina Gartner al respecto, por lo menos, y pues nos sitúa un poquito más sobre el avance, como digo, de muchas tecnologías. Entonces, bueno, visto este ejemplo, no voy a pararme en otras áreas tecnológicas porque se nos haría el programa en todos estos casos. Creo que se entiende la idea y ahora paso a lo que yo quería realmente hoy hablaros, ¿no? Porque una vez que conocemos ya este hype cycle, este ciclo de la sobreexpectación, pues bueno, nos preguntamos, vale, ¿y a mí qué? ¿Vale? A nivel de interés, de tecnología y tal, de friquismo, pues bueno, puede ser interesante, pero yo como emprendedor, ¿para qué me sirve esto o para qué me puede servir? Pues veréis. Para eso tengo que explicaros un poquito más en qué consiste esta curva, ¿vale? Porque la curva realmente está basada en lo que observó Gartner durante muchos años sobre muchas tecnologías. Con lo cual, pues bueno, nos permite que si la entendemos bien y sabemos dónde está más o menos una tecnología, podamos anticipar qué puede pasar en los siguientes años a esa tecnología. Por ejemplo,
Empezamos con la parte del lanzamiento tecnológico, el principio de la curva de Gartner. ¿De acuerdo? Ahí nos dice que esto es I+D puro, es de investigación más desarrollo. Y entonces empiezan a aparecer empresas, startups que empiezan a invertir en ese tipo de tecnologías, empiezan a crear ideas, a lanzar proyectos y hay las primeras rondas de capital para emprendimiento, ¿vale? Después de eso, pues empieza a crecer rápidamente, como os he comentado antes con la curva, y hay una primera generación de productos que pues inicialmente son muy caros, que están muy personalizados para cuestiones muy concretas, ¿vale? Y pues llegan los primeros early adopters, es decir, los primeros que pues por lo que sea, por interés, por necesidad, empiezan a adoptar y pues incluso investigan también al respecto con los propios creadores, ¿no? También empiezan pues un poco a aparecer en los medios de comunicación y es ahí cuando, digamos, ya llega el hype, ¿no? Lleva el momento de pico de expectativas porque empieza a salir en todos lados y porque empieza a surgir gente que dice, oye, pues yo me quiero unir al carro, quiero vender estos servicios y por lo tanto los incorporo a mi portfolio de servicios o productos, ¿no? Entonces pues, empiezan a proliferar proveedores, ¿vale? Y pues llega esto al pico, ¿no? Al pico de la cumbre y por tanto a partir de ahí todo lo que tienes que caer, según Gartner, ¿no? Entonces ya la actividad pues empieza a desarrollarse un poco más allá de los primeros que adoptaron, pero empieza ahí el contramovimiento, sobre todo el contramovimiento a nivel prensa. Es decir, empieza a haber algunos medios a hablar de que, bueno, esto que se decía que va a ser tan revolucionario, pues no lo es tanto, que puede tener sus contras. En fin, ya sabemos que por ahí va un poco mucho el mundo del periodismo, ¿no? Ya sea tecnológico o no. Y finalmente, pues ya ahí, pues de tanta proliferación de proveedores que había, pues empiezan a haber proveedores que consideran que eso no tiene interés, que no hay mercado, y bueno, pues al final pues se satura y empiezan a fracasar, ¿de acuerdo? Algunos se consolidan y otros pues fracasan. Ya después, pues se pueden ver incluso segundas, terceras rondas de capital para emprendimientos, ¿vale? Que pues consolidan ya startups de las que investigaron, de las que hicieron I+D o empresas que apostaron por las tecnologías y pues una vez se llega al abismo de la desilusión, que es ya la parte más baja de esa curva, pues empieza lo que es el siguiente crecimiento, ¿vale? Que, pues bueno, el siguiente crecimiento se basa, según Gartner, en pues la adopción menor al 5% del mercado total, es decir, que empieza a seguir vendiéndose esos proveedores que habían consolidado, siguen vendiendo, se saca una segunda generación de productos o de servicios y entonces comienza a crecer pues de forma más suave. Hay un desarrollo de las mejores prácticas y metodologías, se empieza a asentar no solamente la parte de servicios o de productos, sino incluso todo el marco de utilización de todo eso en el mercado. Hay una tercera generación de productos, paquetes prearmados, familias de producto, y entonces ya comienza la fase que ellos llaman, en la meseta de productividad, de alta adopción. Es decir, llega al 20 al 30% del mercado potencial ya ha adoptado la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como digo, este análisis ya es más pormenorizado y incluso hace una lectura muy detallada de qué podría pasar a alguien que esté en una etapa o en otra, los pasos siguientes que podría sufrir y las cosas que podrían pasarle, ¿no? Y por tanto, como digo, esto sí que es interesante, este nivel ya de detalle, para los emprendedores, ¿de acuerdo? Creáis o no en ello, porque por supuesto, en fin, podéis decir que esto en algún caso aplica, en otro no, y que simplemente pues cada tecnología tendrá su historia y no todas son iguales y tal. Pero en general yo creo que es muy interesante tomarlo como marco para ver qué podría pasar y tomar decisiones ahí. Porque veréis, básicamente todo el mundo echa cuenta a Gartner. Es decir, bueno, todo el mundo. Mucha gente, ¿vale? Mucha gente importante, muchos medios de comunicación, muchas grandes corporaciones, muchas, por supuesto, administraciones, en fin, a nivel muy, muy, muy bestia, se echa cuenta a lo que dice Gartner. Es un creador de opinión bestial a nivel mundial. Por tanto, independientemente de si realmente llevan razón o no llevan razón, el hecho de que digan algo sobre una tecnología los posiciona en cierta forma sobre algo, ¿no? Es como el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Ellos, al observar esto de cómo va una tecnología, realmente pueden tener influencia en realmente lo que pase con esa tecnología, ¿no? Así que, como digo, más nos vale entender bien todo esto e incluso anticiparnos a lo que puede pasar. Básicamente tenemos dos posibles estrategias, tal y como yo lo veo. Si vamos a emprender, tenemos una posibilidad que es irnos a la primera parte, ¿vale? Es decir, antes del hype que ya he comentado, ¿vale? Es decir, hacer I+D, meternos en esta primera curva que va hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque seríamos los primeros. Si somos personas que nos encanta la innovación, que somos súper avanzados en ciertos términos o ciertas cuestiones tecnológicas y que nos alucina, porque
por lo que sea, estamos en la universidad, o porque hemos tenido ya experiencias en ese área pero de otra manera, o porque, bueno, simplemente hemos tenido una idea que creemos que es macro innovadora y pues puede ser absolutamente revolucionaria y nadie, pues bueno, ha trabajado en ello antes o no mucho, pues podemos meternos ahí, ¿no? En alguna de esas áreas, ¿vale? E incluso crear una tendencia, aunque ya sería más complicado, pero bueno, en alguna de esas tendencias que están en el principio del todo, en el lanzamiento tecnológico, y sabemos que ahí va a haber un pico importante de expectativas después. Es decir, que probablemente llegará un momento en el que, bueno, ya no dé para más, ¿no? Por lo menos durante unos años, porque va a empezar a caer, ya lo sabemos. Pero de momento podría ser que tuviéramos una oportunidad. ¿Una oportunidad en qué? Pues por ejemplo en montar una startup sobre eso, avanzar bastante y luego venderla antes de que aquello empiece a caer, ¿no? O pues por ejemplo conseguir grandes dosis de inversión e incluso después conseguir, como el que dice, posicionarnos muy bien anticipadamente o que nos compren, yo qué sé, en fin, hay distintas estrategias, pero bueno, es un buen momento. Yo considero que para los que son puramente innovadores, que les gustan los retos extremos, ¿no? Pues podría ser algo interesante posicionarnos en esos momentos iniciales porque, como digo, sabemos que va a venir un hype después, muy rápido, por cierto, por lo tanto, igual nos va muy bien. Gente, pues por ejemplo, que están investigando en Silicon Valley, en Israel, en fin, hay muchos polos de innovación en el mundo, pero bueno, también puede ser, por supuesto, en España, vuestro país, pero sí que es verdad que probablemente igual los tengáis que mover si al final vais a ir a este nivel de I+D, ¿no? Porque es algo probablemente con bastante componente de experimentación, de, bueno, en fin, a ver qué pasa aquí. Y por lo tanto el dinero que sabéis que más hay para este tipo de inventos, ¿no? Pues está en donde está, ¿no? En donde están los grandes venture capitals, donde están los inversores que se arriesgan más, ¿no? Y por tanto creo que es una decisión. Pero, bueno, por lo menos saber que estáis en ese momento, ¿de acuerdo? Porque, claro, cuando te metes al principio y hay un hype después, es una posible buena idea. Pero cuando te metes un poco más adelante, o incluso ya en el pico de arriba, ¿vale? Eres de los primeros proveedores que prolifera, ¿no? Como decía antes, y después te va a venir la caída, el abismo de la desilusión, pues igual, en fin, tienes un problema, ¿no? Porque entras en el momento en el que empieza todo el mundo con la empresa negativa y demás. Con lo cual ahí quizás sea peor momento porque ya no es tanto importante innovar y tal. Y bueno, tampoco es que esté muy consolidado el mercado como para que haya tantos proveedores de eso, ¿no? Por eso creo que este no sería el mejor momento para entrar si tu estrategia es pura de I+D. Y tampoco es si tu estrategia es pura de comercialización, porque la otra alternativa que tienes es de meterte en la comercialización. Es decir, si tú coges y dices, oye, voy a meterme en hacer algo que sea de gran mercado, es decir, que haya muchas oportunidades para que yo poder comercializar este producto o este servicio y que, pues bueno, esto vaya en auge, que la gente pues tenga presupuesto reservado para esto, que esté ya convencida, que no tenga que yo que ahora evangelizar sobre este tema, sino que ya pues al menos le suelen las campanas, haya leído al respecto y esté proclive incluso a comprar algo e incluso a lo mejor está buscando ofertas de ese algo, porque igual está buscando distintos proveedores que le den distintas propuestas a ver cuál es el que mejor le encaja o lo esté hasta licitando, es decir, que ha sacado algún pliego, alguna, en fin, propuesta pública para que lleguen ofertas, ya sea una administración, una gran corporación, una empresa, para que, pues como digo, tú le ofertes, ¿no? Entonces, esto lo más normal es que ocurra, como digo, en la fase ya final de la gráfica de Gartner, de Hype Cycle. Y en ese momento, pues claro, si tú estás ahí, podría ser un muy buen candidato para conseguir esa cuota de mercado. Con lo cual, ¿cuál sería otro movimiento interesante a nivel de negocio? Si no vas a innovar, si tú realmente lo que quieres es aprovechar una tendencia, comercializar servicios, productos, pero que ya estén más consolidados, puedes plantearte entrar en el mercado cuando esté saliendo del abismo de desilusión. Lo que llaman ellos la pendiente de iluminación. ¿Por qué? Pues porque sabes que ahí todo lo que te puede pasar siguiente es bueno. Es decir, si te vas posicionando ahí, mes a mes, año a año, aquello va a ser cada vez más adoptado, como decía antes, habrá mayor desarrollo de mejores prácticas, metodologías, podrás sacar toda una generación de productos con paquetes prearmados en este producto y entonces ya el mercado estará muy preparado para una gran cuota de mercado y probablemente te comprar tus productos, servicios, eventualmente tu empresa o de bolsa o ¿no? Porque realmente habrá mucho mercado ya que preparado para ese producto o para ese servicio. Con lo cual, pues mi estrategia aconsejada aquí sería una de estas dos. Es decir, o entrar al principio y ser un gran innovador, probablemente sabiendo que después eso va a tener un bajón, pero que tú por el camino has podido hacer el negocio de tu vida, o por otra parte, entrar más avanzado cuando de nuevo vuelva a subir
para que el mercado esté más preparado y entonces ya no serías tanto un innovador, sino más bien un comercializador, ¿de acuerdo? Así que bueno, es algo creo que es interesante que echéis un vistazo, que entréis en la página de Gartner, que busquéis gráficas de distintas tecnologías y veáis un poquito cómo va, para que así decidáis lo decidáis informados y conscientes de lo que estáis haciendo y en el momento en que está cada cosa. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker con vuestro móvil y también, por supuesto, recibir las notas del programa por email, registrándose en acelerandoempresas.com/suscríbete, gratuitamente, por supuesto. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios, sugerencias y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también muchísimas gracias a los que compartís cada día, cada episodio en vuestras redes sociales. Y nada más por hoy, que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!